Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Como saben, llevamos meses enfrentándonos a la pandemia de COVID-19 y profesionales siguen gobiernos federales, locales, instituciones educativas y la sociedad civil han trabajado arduamente para combatirla. Por eso, primero que nada, queremos darles las gracias a todos. Además, pensamos que sería interesante platicar con algunos de estos profesionales sobre el trabajo que han estado haciendo y el impacto de la comunidad geoespacial en los esfuerzos para resolver esta crisis. Por esto, decidimos hacer una mesa redonda y hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de el licenciado Sergio Salinas, coordinador técnico a nivel central en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el doctor Adrián Guilardi, investigador en el Centro de Investigaciones Geográficas y Ambientales de la UNAM, y el licenciado Jorge Ontiveros, técnico especialista del municipio de Coatzacoalcos y docente de la Universidad Veracruzana. Para moderar esta mesa redonda, nos da mucho gusto presentarles a la maestra Paloma Merodio, vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muy bien, muchas gracias Paola y saludos a todas. Nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí para compartir algunas de las experiencias implementadas en relación a la pandemia con respecto a los sistemas de información geográfica. El día de hoy, pues bueno, platicaremos sobre 3 de estas experiencias, pero creo que si algo ha caracterizado a la pandemia es que lo único que vemos son mapas y datos. Es decir, esta integración de la información estadística y geoespacial ha sido muy evidente en la pandemia y me parece muy relevante empezar a conocer algunas de estas experiencias. Entonces, como vamos a hacer esta mesa, les voy a dar la palabra a cada uno de los expositores para que nos comenten brevemente en general cuál es el trabajo que están realizando, cómo han utilizado estas herramientas para proveer de información y para la toma de decisiones, y después pasaremos a una parte de preguntas y respuestas, a hacer una sesión dinámica al respecto. Entonces, bueno, empezamos con el doctor Adrián Guilardi. Muchísimo gusto, gracias por estar aquí. Le doy la palabra y si nos puede comentar un poco de lo que están haciendo ustedes. Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros hicimos allá por mediados de marzo un tablero de información que al principio era estatal a través de las herramientas que tiene ESRI, ¿no? Entonces por eso lo contactamos a Paola de SIGSA y bueno, y a Carolina y a Marta en aquel entonces, y se nos brindó una licencia gratuita, y entonces a partir de ahí las herramientas de ESRI lo que tienen es que a lo mejor no son del todo flexibles en cuanto a lo que uno quiera hacer, pero son muy, muy rápidas
y un grupo en ese entonces éramos 2 personas, y pudimos montar, básicamente era un tablero de información geoespacial. Lo que hacíamos era, ordeñábamos, no sé cómo se llamará eso, los datos de PDF de la Secretaría de Salud Estatal, algunos inclusive los sospechosos en ese momento ya estaban por municipio, y eso lo pasamos a una base que procesamos en R, y nada, y empezamos a armar el tablero. La idea del tablero al principio fue un encargo de la Coordinación de la Investigación Científica del UNAM, y luego fue prosperando, sobre todo porque los datos abiertos que publica la Secretaría de Salud se fueron haciendo un poco más sólidos, más consistentes. Tiene sus detalles, seguramente los vamos a conversar en estas preguntas, pero de alguna manera son sólidos en el sentido que se suben a una misma hora, que están relativamente completos, que no están corruptos, generalmente no hay errores en los datos de códigos de INEGI y cosas así. Entonces se puede trabajar más a largo plazo, y ahora hemos llegado a un punto donde el portal de la UNAM sobre COVID es 100% automatizado. Pueden pasar semanas bueno, no semanas porque siempre estamos encima, pero pueden pasar varios días y nosotros no tocamos nada. Todo lo hace solo, baja los datos, los procesa, los despliega. Entonces eso nos da más chances de, bueno, primero que no trabajamos nosotros en esto del 100%, al contrario, ¿no? De 9 a 5 estamos en otro tema, pero nos permite que a la noche revisar, que se actualicen y que las personas estén informadas. Nos dio mucho gusto que tenemos muchos usuarios, y lo sabemos eso, bueno, un poco por las estadísticas de acceso a la red, pero sobre todo por la cantidad de interacciones que tenemos, personas que te buscan, que piden datos particulares. Le hemos dado información procesada ya en la base de R, pero que se sube un repositorio todos los días a Secretaría de Agricultura, a la Ibero, al Cinvestav. Ahora estamos trabajando muy, muy de cerca con la oficina del rector de la UNAM. Gente que necesita análisis que no están desplegados ahí, perdón, o capas particulares, y bueno, estamos haciendo eso en el tiempo libre, entre comillas, que nos toca. En términos de nuevos análisis y cosas así, es poquito lo que estamos haciendo ya. Hay 2 o 3 cosas que nos quedan pendientes, pero son medio difíciles, entonces necesitamos un par de semanas para completarla, o que se baje un poquito, como empezó el semestre en la UNAM, que se baje un poquito de la chamba. Por el resto, pues nada, es uno de los tantos tableros, yo creo que de México, y yo creo que aporta a todos los que existen, ¿no? Que hay un montón. Yo inclusive tengo un listado de todos los que hay. Perfecto, Adrián, muy interesante. Y creo que uno de los beneficios también de este portal es que lo sacaron bastante rápido en la pandemia, ¿no? Entonces la gente lo empezó a revisar desde un inicio y se volvió una de esas páginas muy consultadas. Pues muchas gracias, y pasamos entonces con Sergio, que nos cuente un poco ahora desde la perspectiva del sector salud, cómo están utilizando este tipo de herramientas para dar seguimiento. Adelante, Sergio. Gracias, Paloma. Muy buenos días a todos. Nosotros, igualmente que el doctor Adrián, tuvimos la oportunidad de tener la licencia gratuita para uso de la plataforma, y el primer trabajo que desarrollamos fue un tablero para monitoreo de las unidades de salud monitoras de influencia que se encuentran en la República Mexicana. Estas unidades son laboratorios, básicamente, de vigilancia epidemiológica que datan de finales de la pandemia de 2009 en México, de la pandemia de influenza. Entonces, estas unidades se encuentran instaladas en algunas de las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hicimos fue recabar o recopilar datos que se generaban prácticamente diario. Este trabajo lo iniciamos a partir de abril, para identificar a estos hospitales cuántas personas llegaban por sospecha de COVID, por COVID confirmado, y algunas enfermedades similares que podían ser asociadas a la enfermedad. Ese fue el primer tablero, el primer dashboard que realizamos para nuestros tomadores de decisiones, nuestros directivos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder tener esta visualización alterna a la que ya teníamos de todas las unidades médicas del IMSS. Otro uso que le dimos que fue muy valioso es,
seguramente como lo saben ustedes, el IMSS se encarga de administrar una red de velatorios en 11 estados de la República. Entonces, la herramienta nos sirvió muchísimo para nuestros hospitales en el IMSS que estaban destinados exclusivamente, que fueron transformados para atención de COVID-19, identificar cuáles eran los que tenían cierta cercanía a nuestras unidades funerarias, y de ahí ir monitoreando cuántas personas recibíamos de estos hospitales, principalmente saber cuántos eran por sospecha COVID, cuántos eran COVID confirmados, y así irlo monitoreando día a día. En una tercera etapa nos dimos a la tarea de ya más enfocados a la nueva normalidad o más enfocados a la reapertura. Tuvimos que identificar o mapear con los registros patronales todas las empresas, industrias o plantas que se encontraban dentro de los 3 sectores primarios que iban a comenzar actividades a finales de junio, después de que se emitió el acuerdo de nueva normalidad. Entonces, con esto pudimos tener un mapeo claro y preciso de en qué zonas del país, en qué regiones, en qué municipios tenemos mayor concentración de qué sector. Y con esto poder hacer las intervenciones que tenemos que hacer de vigilancia por parte del IMSS, no tanto en la parte médica, sino ya más en la parte patronal. Muy bien, Sergio, pues muy interesante porque nos comentas el uso de esas herramientas más para el seguimiento y el monitoreo interno, ¿no? del seguimiento a la pandemia ya como una unidad de salud que tiene que gestionar los recursos, el personal y las intervenciones. Y muy interesante también lo que mencionas sobre el análisis de las empresas, porque claramente esta pandemia ha requerido de intervenciones focalizadas, y me parece que es aquí donde el uso de la información geográfica es muy relevante. Podemos ver cómo simplemente en la Ciudad de México las zonas con mayor número de casos están muy localizadas, ¿no? Entonces, cómo este tipo de herramientas y el mapeo de los casos, de las empresas, de las intervenciones, pues nos pueden ayudar entonces así a focalizar las políticas públicas y tener mayor éxito en el control de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, Sergio, muchas gracias. Y pasamos entonces con Jorge, que nos cuente un poco lo que están haciendo allá en Coatzacoalcos. Adelante, Jorge. Hola, pues básicamente nosotros somos clientes de Zigzag, tenemos las herramientas, pero no teníamos esta parte del online y no conocíamos, bueno, no habíamos hecho un tablero como tal. Entonces, anteriormente nos basábamos en los datos que arrojaba el gobierno federal, pero anteriormente lo tenía por estado, no lo tenía municipal. Entonces, ahí surgió la necesidad de tener mejor mapeado el estado por municipios y empezar a ver cómo el comportamiento en la pandemia en los municipios cercanos a nosotros, ya que Coatzacoalcos recibe a los municipios alrededores que no cuentan con hospital COVID. Entonces, para eso era muy importante. Entonces, nos contactamos con Zigzag, ver la forma de cómo crear un tablero. Nos dieron la licencia de ArcGIS online. Empezamos de cero, no sabíamos cómo crear un tablero, pero la tecnología de Esri es muy potente, no es complicada. Empezamos a desarrollarla y como lo dijo el doctor Gilardi, de hecho nosotros empezamos como por ahí a finales de abril, principios de mayo. Incluso yo me contacté, empecé a ver portales que existían, vi unos de Conavio, vi el de Johns Hopkins, uno de Portugal, ya mucha gente empezaba a hacer portales. Y uno de los que más me llamó la atención fue los de la UNAM, que ya lo tenían, incluso tenían un hub, tenían varios dashboards. Incluso yo me contacté, no sé si el doctor Aguilar se acuerda, pero yo me contacté por él por medio de correo electrónico, en donde le pedí unos datos que yo todavía no procesaba bien la información. Decía de dónde salen los sospechosos, de dónde salen los activos, y no hay lectura, nadie te dice nada de dónde salen. Ya fue que yo me contacté con el doctor Aguilar y empezamos a conversar ahí por varios correos de cómo salían esos datos. Él ya tenía pues un camino ya de 2 meses, 3 meses trabajando, y ya empezamos a trabajar en el tablero.
y nos ha ayudado bastante a ver qué municipios, cómo han ido evolucionando, cómo han pasado de los semáforos. También nos ayuda para prevenir la aglomeración de personas, dar avisos a la comunidad, y pues como ayuntamiento, pues tratar de cerrar lugares, negocios, calles, donde hay gran tráfico y flujo de personas. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que están haciendo, y creo que en estas primeras presentaciones han empezado a hablar de algunas de las preguntas que tenía para ustedes. Entonces, bueno, ya que conocemos un poco sobre el trabajo que están realizando desde los diferentes sectores, vámonos a la primera pregunta, que la pregunta es la siguiente. Estamos en una era en la cual existe un gran volumen de información geoespacial, en donde incluso esta información se llega a producir en tiempo real. En ese sentido, ¿qué importancia tiene la gobernanza de los datos y la creación de una estrategia alrededor de los mismos a nivel nacional, ¿no? La pregunta es esta, ¿no? ¿Qué importancia tiene la gobernanza de los datos y la creación de una estrategia alrededor de los mismos a nivel nacional? Entonces, no sé, Adrián, si nos quieras comentar en un inicio de esta pregunta. Bueno, sí, Jorge, sí me acuerdo perfectamente de las conversaciones. Gracias. Es importante, la pregunta la voy a ver. En términos de gobernanza, no sé bien si me puedes, Paloma, perdón, si me puedes explicar un poquito mejor a qué te refieres en gobernanza de los datos. Claro. Digamos, la gobernanza de los datos habla, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que coordina el INEGI, ¿no? Siempre tenemos a una unidad del Estado que es la responsable o la productora de esos datos, ¿no? Para producir esos datos, o lo vemos ahora, no sé si lo vieron, por ejemplo, en el portal recientemente publicado por parte de la Secretaría de Economía, que se llama Data México, en donde tiene muchos datos, ¿no? Esos datos provienen de distintos lugares, provienen del INEGI algunos, provienen de otras unidades del Estado, los compilan, pero ¿cuál es la gobernanza de estos datos con respecto a quién los actualiza, quién es el responsable de esa información, quién lo sube, quién verifica la calidad, la validez, la oportunidad de estos datos, ¿no? Es decir, la gobernanza de los datos incluye muchas medidas, también medidas de calidad de los datos, pero es muy importante el seleccionar los responsables, el tener un sistema que gobierne esos datos y que además esto implique el fin que estamos buscando, que es un fácil acceso a ellos, ¿no? Por parte de los usuarios y de la sociedad en general. Entonces, en este caso de la pandemia, ¿cómo ha sido el acceso a esa información? Estos datos, ¿quién los tiene? ¿Cómo los publica? ¿Cómo se comparten? Todos esos aspectos de los datos. Ok, gracias, Paloma, sí está claro. Bueno, en términos de información geoespacial general, México pues es una potencia en cuestión de datos. El INEGI, hay un montón de institutos que hay acceso a información censal, a información geoespacial de altísima calidad, muy bien curados. Yo gobernanza, generalmente en taxonomía le decimos las bases de datos curadas, ¿no? Que están revisadas, procesadas, que se actualizan. En ese caso el INEGI yo creo que es de las mejores del planeta, ¿no? Ahora, en el caso de la pandemia no, porque se están usando el único código en común básicamente son los identificadores espaciales de, estado, municipio, y luego hay AGEP, Colón y código postal, pero eso finalmente no se terminó de integrar en la base de salud. En el caso de la base de salud es mucho más incipiente esta gobernanza porque, como bien decía no me acuerdo quién era en esta conferencia de la tarde, es la primera vez que se ponen a disposición datos epidemiológicos para que la gente los baje y los procese de esta manera así tan abierta. Para mí es importantísimo, obviamente, que haya, no creo que se llegue al nivel de una institución como el INEGI, digamos, que maneja, sí, que cura o gobierna información geoespacial muy general, de diversa índole, o inclusive lo de la Secretaría de Economía, que es nuevo, hizo mucho ruido, el Data México está bien hecho, aunque es a partir de una consultora alemana.
es decir, se mandó a pedir, pues. Pero igualmente está increíble cómo está ajustada la información. En el caso de lo de la pandemia, no, es mucho menor. Nada de lo del Sentinel existe, y después en el tema de los datos abiertos que se usan para la evolución espacio-temporal de la pandemia, pero hay ciertas deficiencias que, más que no son, por supuesto, a propósito, pero son cosas que a lo mejor en un próximo evento de esta naturaleza, que va a volver a ocurrir inevitablemente, se puede trabajar más. Y ahí yo creo, pero no lo sé, porque no hemos tenido conversaciones con Secretaría de Salud de manera directa, pero yo creo que sí, que con el conocimiento que tiene INEGI, con el conocimiento que hay inclusive de la SADER, perdón, se pueden hacer cosas un poquito más integradas. Actualmente, pues, los datos de Secretaría de Salud, como ustedes ya saben, tienen el código del municipio de residencia o del municipio donde está el hospital, o sea, y ahí muere. El resto viene de la base de hospitales notificantes. Pero bueno, efectivamente, si la pregunta es qué tan importante es muy importante. En el punto particular de los datos de la Secretaría de Salud, y adelantándome, porque creo que hay otra pregunta que va por ahí, me parece a mí que es la parte del retraso, que bueno, que no es fácil, porque son casi 900 entidades notificantes que tienen que llegar a un registro, y la desagregación espacial, que han tenido que desconectar el código postal de la base que usan para llenar los datos. Entonces no se puede llegar de manera consistente más allá del municipio. Entonces la información a nivel municipal sirve para informar, pero empieza a perder fuerza para tomar decisiones. Para contener la pandemia se necesita una desagregación espacial más alta de la que se tiene ahora, y esa información está. Lo que pasa es que a la hora del llenado y subido se quiebra un poquito porque no se obliga a completar el código postal o la JEP de manera correcta, sobre todo en lugares más rurales. En México puede haber, o en la Ciudad de México o en Guadalajara, pero en otros lugares no. Entonces, salvo esas dos cosas, sí, es una base, bueno, que todo el mundo está usando, y está bien también, sirve no solamente en cuestión de gobernanza. Esto es lo último que quiero decir, porque para que los otros muchachos hablen. La cuestión tiene que ver también con un contrapeso, es decir, cuando el gobierno publica una base de esta naturaleza y hay un montón de otras personas, inclusive que pueden pertenecer al gobierno federal, puede ser el IMSS, puede ser la CFE, puede ser Conavio, que publica sus propias análisis, de alguna manera es un contrapeso que le sirve al gobierno, porque los datos pueden variar un poquitito según los análisis, o pueden ser diferentes perspectivas, pero en general se está viendo que es la misma información. A nosotros al principio, ahora yo creo que quedó claro, pero recibíamos muchísimas consultas de que si nosotros generamos nuestros propios datos, que es un poco tu palabra, tu pregunta. No, yo le decía, nosotros no generamos porque no tenemos la infraestructura en la UNAM, y además porque somos 2 personas para generar esa información ya viene de una sola fuente, es cómo se analiza. Pero aunque ellos sepan eso, que el público sepa eso, les gusta que haya un contrapeso de una universidad, del IMSS o de otras cosas, en función de los datos oficiales. Entonces, bueno, tienen más credibilidad cuando todo el mundo publica un poquito lo mismo. No necesariamente porque los hayas hecho tú, porque en este caso no, pero es porque lo estás usando. Entonces si Sergio va a publicar algo, va a tratar de estar seguro de que esté bien hasta donde sea posible. Entonces en ese caso yo creo que fue un avance muy grande, pero queda mucho que aprender para la próxima, sobre todo esta infraestructura de notificación hospitalaria. Se han detectado focos rojos que sería muy bueno en términos de epidemiología. Yo estoy un poco en otro tema, pero para cuestiones de epidemiología sería muy útil solucionar o mejorar para la próxima, sí, epidemia. No, claro, Adrián, has mencionado yo creo que puntos muy relevantes respecto a la gobernanza de los datos, y aquí creo que entra mucho el trabajo que hacemos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, porque por cierto la UNAM es miembro a través del Consejo Académico, y justamente el representante hoy en día es Manuel Suárez, el director del Instituto de Geografía, en ese consejo académico que llevamos en el sistema. Pero es muy importante el mencionar que esto que hablabas de la desagregación de los datos, creo que nunca había sido tan evidente la necesidad de contar con información con tanto nivel de desagregación. Por ejemplo, lo veíamos no sé si han consultado
el geoportal que publicó Colombia, la Oficina de Estadística de Colombia, que es el DANE, publicó un geoportal muy interesante en donde ellos ya tenían identificado a nivel manzana a sus diabéticos y a sus hipertensos y otras comorbilidades. Entonces pudieron hacer a nivel manzana un análisis de buffer para poder identificar las zonas con mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la necesidad de contar con este tipo de desagregación, me parece que es un trabajo que tenemos pendiente en este país con las unidades del Estado para contar con registros administrativos que nos permitan utilizar esta información, ¿no? Y aquí me volteo con Sergio y nos vamos a preguntarle a Sergio, ¿cuál es la necesidad o el tratamiento que se le da en el IMSS a estos datos? Entiendo que los tienen agregados por nivel unidad de medicina familiar o a nivel hospital, pero ¿cómo podríamos tener esta desagregación de información con una mayor granularidad, como ya lo mencionaba el doctor Gilardi, para que podamos entonces hacer un análisis tan preciso de este tipo de datos como nos fueron presentados en la pandemia? Entonces, Sergio, si nos quieres comentar un poco sobre cómo ustedes están analizando esto y también cómo podemos generar registros administrativos sólidos, ¿no? Que nos permitan entonces en esta gobernanza de los datos tener la información ordenada, ya lo mencionaba el doctor, a nivel código postal, a nivel AGEP, ¿cómo hacemos para homogeneizar la generación de los datos a través de todas las unidades del Estado para que sea fácil entonces compartirlos, explotarlos y analizarlos? Adelante, Sergio. Sí, creo que la pandemia o la interacción o el pandemia, una de las cosas, y bueno, corríjanme si me equivoco, pero también esta, como mencionaba el doctor Aguilar, de la información, de los datos que antes tal vez no existía, en el IMSS, por lo que me he podido dar cuenta, la verdad llevo poco tiempo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, eran o son, ahora en menor medida, un poco reservados con la información, porque no había esta interacción institucional que ahora existe. Que mejorar en la capacidad. Es un hecho, nos topamos nosotros con no tener información tan precisa o en tiempo real en algunas unidades. Esto tal vez por cuestiones de conectividad tecnológica o bien porque por falta de personal capacitado que pudiera hacer esta dispersión de la información y de los datos. Eso fue algo que nos costó, pero que fuimos mejorando con tener esa información sin tener los datos precisos o lo más precisos posibles para poder hacer una intervención o tomar decisiones. Hace mucha falta, como lo mencionas, Paloma, la gestión de los datos, este permeo de la información y de los datos. En el IMSS somos muchísimas unidades médicas y aparte tenemos unidades médicas rurales, que esas por lo regular a veces no cuentan con el foco de una unidad de primer, de segundo o de tercer nivel, una unidad médica de atención especializada. Entonces, el IMSS cuenta con sus repositorios que están abiertos al público de datos abiertos. Cubos es uno de ellos, que no sé si lo conozcan. Entonces creo que nos faltaría nada más trabajar un poquito más en la interacción institucional, considero, desde mi punto de vista, para esta depuración y sobre todo mejorar la calidad de la información. No solamente que esté ahí y subirla para ver quién la puede bajar, sino tener una información de calidad. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias. Y entonces nos vamos con Jorge, si nos puedes comentar cuál es la gobernanza de los datos y si es necesaria alguna estrategia a nivel estatal. Platícanos cómo es la interacción entre ustedes y otras diferentes dependencias a nivel estatal respecto a la gobernanza de los datos, el intercambio, la calidad, la verificación de la calidad, etcétera. Jorge, adelante. Bueno, qué interesante los datos.
nosotros echamos mano bastante de los portales, de los portales que tiene el INEGI, que tiene Conavio, que tienen diferentes instituciones, porque, bueno, en mi caso yo colaboro en la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, entonces constantemente se hacen estudios de suelo, de factibilidades, de atlas de riesgo, de un montón de cosas. Y pues, ¿qué otra fuente más que las del INEGI, las atlas de riesgo estatales? Entonces, constantemente estamos utilizando esos datos. Y en cuanto a los datos de la pandemia, pues como lo comentaba hace rato el doctor Gilardi, los datos son muy concisos, constantemente sabes que está a una hora, bueno, que ya lo cambiaron ahorita, porque anteriormente los datos eran muy puntuales a las 7 de la noche, ahorita ya se pasó a las 8, ya a las 8 se procesan los datos, son más ligeros, pero y es muy bueno que se abra al público, que todo el mundo pueda empezar a descargarlo, pueda hacer sus propios análisis, sus propias conclusiones. Está abierto para todas las instituciones de investigaciones, escuelas, universidades que quieran procesar la información, aunque también tiene su cierta complejidad. Si una persona no conoce, por ejemplo, cuál es su clave municipal, su clave estatal, difícilmente podrá procesar esta información, aunque viene siempre con su diccionario de datos. Al principio, si una persona se encuentra con los datos así en bruto, va a decir, oye, ¿qué significa esta clave? Pero pues por lo regular siempre viene acompañado de un diccionario de datos, el cual va a decir qué significa cada uno de los campos. En este caso, nosotros utilizamos shapes constantemente, pero cuando empezamos a crear el tablero, pues necesitábamos ayuda, porque una parte estaba creando el tablero, entonces hicimos un vínculo con la Universidad Veracruzana, el cual nos ayudaron a procesar estos datos, porque ya había personas que tenían el conocimiento de cómo procesarlos, hacer las funciones, fórmulas que se requieren para sacar los datos que se estaban dando al gobierno, en el gobierno federal. Entonces, ya una vez que coincidían, ya estaba terminado. Pero la información que nos dan estas instituciones es realmente muy importante, porque nos hacen conocer cómo es nuestra población, qué características tiene, los usos del suelo, gran cantidad de información que te imaginas, que cuando tú te echas un clavado empiezas a encontrar cosas que no tienes ni idea o que nadie te dice que está ahí, simplemente es buscarla. Ahorita con los datos abiertos que tiene el gobierno federal. Muy bien, Jorge. Pues creo que has mencionado mucho que da pie a la segunda pregunta relativa a, pues bueno, hay varios temas que se han mencionado, ¿no? La disponibilidad de los datos, la capacidad de análisis, la interoperabilidad que existe entre ambos, la escala, ya hablábamos del nivel de granularidad, y algo muy importante que creo que no se mencionó tanto es la falta de difusión, porque bueno, ustedes están muy cerca de los datos y tratando de difundirlos, pero hay algunos que también son de difícil acceso y que a veces hace falta hacerlos llegar a la población en general. Entonces, aquí pasamos a la pregunta que sería, ¿cuál es el principal problema que han identificado en su sector en el uso de información general y geoespacial en particular para dar respuesta a la pandemia? Entonces, si igual esa pregunta la pueden responder puntualmente, eligiendo cuál es este problema que creen que es el que tenemos pues mayores retos para resolver: la disponibilidad, la capacidad de análisis, la interoperabilidad, la escala, la falta de difusión. Entonces, doctor Gilardi, si quiere comentar. Adelante. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta y yo te digo, yo creo que es lo más útil pensando ya de cara a que, como dije hace un rato, esto va eventualmente a volver a ocurrir, no necesariamente van a pasar 100 años hasta que volvamos a tener una situación similar. Entonces, todo el avance, todo lo que se logró hasta ahora, pues sería bueno capitalizarlo en recursos que existan y estén disponibles prontamente. Entonces, aquí yo lo que veo, antes de responder la pregunta, es, una cosa es la difusión de la información. En ese caso, la escala está bien, digamos, por municipio, pues uno muestra, ¿no? Por estado, o, por ejemplo, el retraso que tienen en subir los datos, porque una red de hospitales muy compleja, muy dispersa en el espacio, con una gran diversidad de recursos y de personal,
Bueno, pero finalmente si la idea es difundir los datos y que la gente esté enterada de cómo se va moviendo la pandemia, eso no está tan mal, pero cambia cuando la información geoespacial se piensa que puede servir para contener la pandemia, que eso es diferente, ¿no? Entonces, una cosa es informar y otra cosa es que es información totalmente útil para decir, bueno, aquí está el foco y para eso tiene que ser alta desagregación espacial y actualizada del diario, en tiempo casi real, por así decirlo. Y esos son los dos problemas de la base actual. La parte de la desagregación espacial, yo me tomé un día, una vuelta, no sé por qué hice eso, pero hicimos todo un tablero de códigos postales y de AGEPS, es igualito al que tenemos nosotros en el UNAM para municipios, pero por AGEP y por código postal, y yo pensaba que con eso iba a poder presionar un poquito más a mis contactos de la UNAM, que tienen ya una... se platican con personas de la Secretaría de Salud, pero no, topamos con PARE, esto fue hace un mes, y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué? Si en el formato que uno llena, el paciente, o sea, el formato que llega la unidad notificante, sale hasta la calle, obviamente, a lo mejor la calle no porque hay una cuestión de confidencialidad, pero ¿por qué no me suben el código postal? Y ese por qué, la respuesta que nosotros recibimos no fue oficial, fue de personas que estaban trabajando, a lo mejor Sergio conoce a alguno, personas que trabajan activamente en subir la información de los pacientes, de los registros en papel, subirlas al sistema, y a veces hasta se capturan en el sistema directamente. Entonces lo que pasó al principio era que el código postal, la JEP, la colonia, lo descablearon, no sé cómo decirlo, lo cortaron para que no sea obligatorio, es decir, cuando uno pide un paquete en Amazon, por ejemplo, y pone mal el código postal, no te deja avanzar. Eso aquí era hacia el principio, entonces de esa manera nos hubiéramos asegurado que la información geoespacial estaba completa en todos los campos, pero no se puede porque es un hospital, porque por favor, hay muchísimas más cosas que subirle el código postal, doctor Guilardi, digamos, no es tan relevante y vos necesitas que la gente no se quede trabada. Entonces imagínate que una persona en Tamaulipas está llenando y no puede pasar por el código postal y tiene 3 pacientes, se hace un desastre. Entonces, yo creo que por eso lo liberaron y eso hizo que en muchos lugares el código postal no es espurio. Entonces, por eso lo han quitado. No hay mano negra ni muchísimo menos. Y por esa razón, a nivel municipal, la Secretaría de Salud dice, estos datos ahí están bien. Si yo te subo código postal, me van a empezar a tirar diciendo, acá no coincide, que es verdad. Entonces, una de las lecciones, yo creo, para la próxima vez, es trabajar sobre este sistema, a lo mejor tener personas dedicadas. Muchas veces ahora las personas que suben la información son los propios médicos o son secretarias, ¿no? No hay gente que está subiendo dedicada exclusivamente a eso. Y eso es muy variable a nivel nacional. Entonces, en la Ciudad de México, sí, la información por código postal está ahí, pero es solo Ciudad de México, que está bien porque es el lugar donde más contagios. Pero si te vas a Guerrero, pues cambia, y vos lo que necesitas es un sistema que sea homogéneo en todo el país. Imagínate que INEGI tenga una escala 1.250.000 en Guerrero y 1.50.000 en Ciudad de México, no tiene sentido, ¿no? Entonces, tiene que ser todo muy, muy parejo. Y la otra parte con el retraso, pues parecido a eso, es decir, tienen mucha chamba los hospitales, ¿no? Independientemente de COVID. Entonces, los lugares donde se está subiendo la información, no es como que ahora tu tarea prioritaria es que me suba los datos. Entonces, tardan tiempo, a veces pueden pasar hasta 2 o 3 meses, hay errores. Y ese retraso hace que no sea, como dicen los gringos, timely. Es decir, cuando te llegó, pues ya pasó el foco. Entonces, hicimos un par de análisis muy rápidos, en donde tenía un montón de casos activos. Si tú tomas los registros del día de ayer, pero solo los registros nuevos, en esos registros, en ese corte de filas que se suben, de casos que se suben, pues tiene gente que fue activa y ya no es activa, tiene hasta 2 meses de retraso. La mayoría son de la última semana, no es una cosa tan terrible. Pero sí, tenés, no sé, 300, 400 personas que ya dejaron de ser activos y mientras fueron casos activos, no estaban registrados, fueron casos activos invisibles. Entonces eso a nivel, no sirve tampoco de mucho tener a nivel de manzana o de código postal para poder informar con tiempo sobre cómo se va moviendo la pandemia y que eso tenga un efecto en términos de contención. No te sirve mucho si esa información ya pasó, ¿no? Si los tipos ya se curaron o ya se movió a otro lado. Entonces, tiene que haber desagregación espacial y alta resolución temporal, y estamos muy cerca de lograrlo, ojo. No es como que está difícil, pero va a tardar un tiempito. Esto agarró por sorpresa a todo el mundo, no es como que desde el 2018 estaban trabajando en esto, en cuestiones de influencia, en fin. Pero bueno, yo creo que es una buena primera llamada de atención y un virus que tiene una letalidad no tan alta, entonces podría haber sido, pero 1000 veces peor. Entonces, bueno, de alguna manera, esperando que pueda llegar a venir
una epidemia mucho más letal, pues tener un sistema que funcione mejor puede salvar muchísimas vidas. Y en ese sentido, este ha sido un primer paso. La otra es que hay muchísimos dateros que se llaman, ¿no? O sea, no es el IMSS, la UNAM o Facebook, sí, Facebook también lo tiene, sino que hay un montón de gente que está desagregada. Entonces, con una buena información, con buena desagregación espacial, bien curada, ¿no? O sea, que la Secretaría de Salud la tenga bien, unida a códigos de INEGI, eso mucha gente puede operar y puede trabajar, puede hacer, no sé, para su propia colonia, un chico de prepa te puede hacer un dashboard que sirve para que le puede servir a las personas. En este caso no sirve tanto la información como informa. La información que sirve la maneja Secretaría de Salud un poco por otro lado, y bueno, tienen estos modelos que después a veces funcionan y a veces no. Entonces, tampoco es que se cuente con información que nosotros no tengamos, que el público general no tenga, y que se esté usando para otras cosas, ¿no? La información por código postal realmente a nivel nacional no la tiene nadie. Bueno, eso es. No, muy bien, Adrián. Mencionas varios retos que, de hecho, en el INEGI enfrentamos todos los días, ¿no? Usuarios que quieren información en tiempo real con mayor oportunidad y mayor desagregación. Entonces, yo creo que estábamos en el proceso de esa digitalización de todos los trámites que has mencionado, has puesto el ejemplo, ¿no? Pero sin duda el COVID ha acelerado, ¿no? En la manera en que nos hemos tenido que mover hacia el mundo digital. Íbamos hacia allá y creo que esto se ha acelerado. ¿Por qué no nos platicas de eso, Sergio? ¿Cómo lo ven desde el IMSS? ¿De qué manera estos retos o cuáles son, otra vez, repito la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estos mayores retos que tienen o el principal problema para el uso de la información general y geoespacial y cómo lo ven desde el sector salud? Adelante. Creo que Adrián resumió perfectamente o englobó todas las problemáticas que se encuentran al momento de hacer estos trabajos, pero me quedaría más que con la disponibilidad con el que él citó de la captura, ¿no? O sea, ¿cómo le pides a la trabajadora que está para apoyo, orientación de nuestro derechohabiente? ¿Cómo le pides que también haga una captura cuando tiene trabajo, lo voy a citar así, pero primario que realizar, ¿no? ¿Cómo le pides que entonces distraiga su atención para capturar íntegramente el código postal o fijarse que esté bien capturado y que después se lo mande o se suba a una base de datos compartida? Eso es un poco difícil, nos topamos con que es difícil en el momento y tendríamos que trabajar entonces en encontrar tal vez el puesto con una persona capacitada solamente para realizar este tipo de trabajos, o sea, que tenga los conocimientos técnicos y la sensibilidad para realizarlos de una manera óptima, de una manera eficiente, y que a la vez nosotros en nuestros sistemas o nuestras bases o en la dispersión que se vaya a realizar, pues contemos con una información mucho más íntegra y de calidad. Como bien lo dijo Adrián, en algunos casos los mismos médicos son los que realizan esta captura, pero nos hemos topado con un poco de esta resistencia en algunos de ellos, no en todos, en el sentido de no querer desviar tanto la atención de sus actividades, repito, primarias, a este tipo de captura de información que muchas veces lo dejan para el final del día o para el final de su jornada, que son jornadas largas, y entonces pues eso ya te rompe un poco la actualización. Sí, Sergio, muchas gracias. Es un reto realmente el lograr que el médico se dedique a lo que tiene que hacer, a ser médico, ¿no? Y no a estar llenando formatos. Pero ¿cómo hacemos para que esta información sea digital y se utilice? Es yo creo que uno de los mayores retos que tenemos, el cómo digitalizar la información. Y bueno, poco a poco vamos para allá, ¿no? Esperemos que la tecnología nos ayude a realizar nuestro trabajo cada día de mejor manera. Bueno, Jorge, si nos quieres comentar desde tu perspectiva, ¿cómo ves este reto? El reto de los datos, como lo comentan los compañeros, realmente sí, a veces te das cuenta de que los datos a veces no se capturan el mismo día o que tardan algunos días en capturarse porque de repente, no sé, ves que tu municipio o tú conoces tu municipio, ¿no?
Entonces bueno, me refiero en este caso a Coatzacoalcos, que no es un municipio muy grande, empiezas a ver personas que dicen que fallecieron, cuántos casos, empiezas a escuchar por amigos que trabajan en el IMSS, cómo va el caso del COVID, y de repente tú ves el tablero, los datos y dices, oye, pues como que no coincide o como que no está al día. Yo sé que debe ser un trabajo muy, muy grande lo que tienen los médicos el estar capturando, las secretarias, yo me imagino que no tienen personal fijo para estar capturando, ya superamos más del 1,000,000 de datos, entonces es un trabajo grandísimo el que se tiene que estar haciendo todos los días y también ya, pues ya yo creo que se vuelve cansado, ya llevamos más de 5 meses de pandemia, entonces un trabajo que tú no tenías anteriormente y ahora lo tienes que hacer para estar capturando, para estar informando cómo van los datos. Lo que comentaban también es muy importante, eso de la desagregación de los datos, que por ejemplo a veces nos gustaría, nosotros que procesamos la información, nos gustaría tenerlo a nivel AGEP o a nivel código postal. ¿Por qué? Porque no sé, eso nos ayudaría a tener una mayor perspectiva, un mayor panorama de cómo está la evolución de la pandemia en las comunidades, en los municipios. De dónde están saliendo esas personas, por qué, hacer otros estudios, qué lo está causando, no sé, puede ser lo socioeconómico, el tipo de trabajo. Hay muchos factores que nos gustaría determinar y saber de dónde están proviniendo o cuáles son las zonas más afectadas y qué es lo que lo provoca. Pero yo sé que no es fácil, a nadie no se tenía esto todo estructurado así de como, ay, vamos a tener los datos así estructurados por si llega una pandemia, todo ha surgido, todo ha evolucionado. A mí no me tocó los primeros datos que lanzaba la Dirección General de Epidemiología, pero por los portales que he escuchado y visto, que dicen que anteriormente los datos tenían menos campos y ahorita pues ya se agrandó y tienen más. Entonces yo creo que esto nos está sirviendo para que quede como una base histórica y para que posteriormente cuando vuelva a surgir, Dios no lo quiera, otra pandemia, estemos mejor preparados. Y lo que comentaban los compañeros, yo sé que las secretarias, aquellas personas que capturan, tal vez para ellos no es importante el código postal o el sector AGEP, pero para las personas que empiezan a analizar la propagación de la pandemia, sí es importante saber dónde está originando, cuáles son los principales brotes de esos microdatos. Entonces, pues tenemos yo creo que mucho camino por recorrer todavía. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Entonces, estamos ya llegando al final de esta charla. Voy a hacer la última pregunta y un poco para cambiar el orden. Vamos ahora a empezar contigo, Jorge. Aquí la idea es, bueno, hemos hablado ya de los retos que hemos tenido, pero también al inicio ustedes hablaban de las soluciones que han dado para poder hacer análisis de estos datos. Y en ese sentido quiero que me platiquen, pues dados estos retos que hemos mencionado, ¿cuáles son esas acciones inmediatas que en tu sector han implementado para fortalecer las capacidades de uso y análisis de la información geoespacial para dar una respuesta a la pandemia? Y también cómo la información geoespacial ha facilitado la colaboración entre instituciones, organizaciones, con la sociedad, ¿no? Ya mencionaban los portales que habían analizado en un inicio, geoespaciales. Entonces, ¿qué soluciones geoespaciales han implementado? ¿Cómo han resuelto estos temas? Y cómo la información geoespacial ha ayudado a la colaboración entre distintas organizaciones. Entonces, Jorge, empezamos contigo, por favor. Si quieres contestar esta pregunta y hacer un mensaje de cierre. Ok. Bueno, lo que nos acaba de decir es muy importante. A nivel municipal, como no contábamos con los datos tan precisos como lo estábamos hablando en la pregunta anterior, de los AGEPs, de las colonias, entonces nosotros tenemos a nivel municipal las colonias regulares y irregulares, tenemos los shapes, tenemos la cartografía, tenemos ortofotos. Entonces, además de hacer el tablero, nos dimos a la tarea de hacer un cuestionario en esas herramientas que trae ArcGIS Online. Una que se me hace interesantísimo y muy potente es Survey 123, el cual te permite crear formularios que las personas te pueden responder y tú puedes cachar en dónde te están respondiendo. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a cachar las preguntas casándolos con la colonia para saber la percepción social, es decir, cuántas personas
han quedado desempleadas por la pandemia, a partir de qué quincena, cuántos hijos tienen, si están siguiendo los protocolos de seguridad e higiene que dicta la Secretaría de Salud, si están haciendo caso a las políticas que se están haciendo internamente, municipalmente, cuántas veces salen a trabajar, cuántas veces salen al día, por qué lo están haciendo, por víveres, por enfermedad, por ocio. Todo ese tipo de datos son las acciones que se están haciendo con los análisis, con los SIC en este caso. Al tener la necesidad de no tener esos microdatos, pues nosotros empezamos a crear encuestas para saber la percepción social y también la movilidad. Y sobre todo la salud. Por ejemplo, si tú conoces a alguien que ha tenido COVID, si tú has tenido síntomas, incluso lo psicológico, porque muchas personas también, aunque no tengan como tal el virus, no estén contagiados, empiezan a sentir como que cuando salen un poquito y regresan, ya tienen los síntomas. Entonces, ahí arrojaron datos muy, muy interesantes. Sí, sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, Sergio, si nos quieres comentar un poco tú cómo viste estas soluciones geoespaciales, ya Jorge nos comentaba de algunas herramientas que han facilitado el uso de los datos, ¿no? El Survey123, etcétera. Para ti, ¿qué soluciones han encontrado y cómo la información geoespacial ha apoyado al análisis de los datos en esta pandemia? Bueno, pues la plataforma en sí, EFRI nos apoyó muchísimo, si bien tiene por ahí algunos o algunas cuestiones que no, la verdad es que es una herramienta súper potente, nos ayudó a tener esta facilidad de diseñar de una manera muy rápida un tablero, poder visualizar y correlacionar la información para tener una sola perspectiva de una manera muy puntual e interactiva. También tuvimos un acercamiento con Survey123. Paola y todo su equipo nos apoyó a preparar un piloto, que bueno, desafortunadamente ya después por algunas cuestiones no lo pudimos arrancar, pero tenía el propósito de ingresar en esta etapa de la nueva normalidad y de acercarnos a las empresas que estaban siguiendo el protocolo de seguridad sanitaria e ir verificando en tiempo real cómo le iban dando seguimiento y cumplimiento al protocolo. La verdad es que ya digo, como por último, quiero agradecer a Paola, a todo su equipo, porque durante todo este tiempo, desde que nuestro director tuvo el acercamiento para la autorización de esta licencia, fueron muy proactivos en la manera de apoyarnos, tanto técnicamente como administrativamente, y esperemos seguir interactuando con sus herramientas geoespaciales que nos han servido de mucho para la pandemia y seguramente nos van a servir de mucho para otras estrategias, monitoreo de tantas y tantas cosas que tenemos y manejamos en la dirección de, bueno, en todo el IMSS en general. Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Sí, como lo has dicho, yo creo que desde tu perspectiva, digamos, nosotros desde fuera del sector salud lo que hemos visto es el uso de la información geoespacial para dar seguimiento a los casos activos, ¿no? Como sociedad, pero tú hoy nos presentas cómo están utilizando esta herramienta para la gestión, ¿no? Y para la organización y la interacción en la pandemia. Así que muchas gracias. Doctor Guijardi, si quiere darnos cierre y comentarnos de cómo ha visto el uso de esta información geoespacial de una manera cooperativa y a manera de solución. Gracias. Mira, yo empezaría en lo último que dijiste sobre Sergio. Efectivamente, es lo mismo que yo te contaba antes. Una cosa es usar estas herramientas para darle difusión y que informar por dónde va la cosa, pero otro es para que haya esa información útil que se use para tomar decisiones y que eso desemboque finalmente en que sí, salvar vidas sería el mejor de los objetivos, pero que tenga un uso aplicado como lo que está mostrando Sergio. En el caso más convencional de estos tableros de la
evolución espaciotemporal de la pandemia, yo lo que creo que, independientemente de las mejoras que vimos para acelerar la parte del tiempo, que sea más en tiempo real o que tenga una mayor desagregación espacial, hay una cosa muy interesante que se ha hecho poco hasta ahora y que tiene mucho potencial, que ya son modelos o análisis un tipo como los que dice Jorge, ¿no? Es decir, procesamiento de la información, que ahí no necesariamente depende de las herramientas de ESRI. Es decir, todo lo que yo he visto que tiene ESRI a disposición tiene muchísima utilidad para poner a disposición y desplegar y que sea interactivo y que uno pueda realmente usar esa información en tiempo casi que real, porque se actualiza solo, tiene muchas herramientas. Inclusive el survey ese también, alguien me lo había contado que estaba muy bueno. Pero por otra parte, faltan a lo mejor análisis por atrás del backend, lo que está atrás, que realmente hagan cosas como las que hacemos en análisis y modelado espacial para otros temas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con modelación prospectiva del paisaje, cómo va a cambiar el uso del suelo en un futuro, dónde va la gente a buscar leña, cuestiones forestales, en fin. Pero esas mismas herramientas se pueden usar perfectamente aquí como para evaluar, por ejemplo, uno puede relacionar los casos observados de contagio, de funciones, cómo es la distribución espacial, relacionarlo con variables geográficas, distancia carretera, por ejemplo, decir una tontería, pero pueden ser otras cosas que tengan que ver con este tema, y luego construir modelos y validarlos con información observada. Como actualmente tenemos desde marzo hasta agosto una base de datos diaria, permite hacer análisis que digan, bueno, acá pasó esto por esto, que es un poco la pregunta de Jorge, ¿no? Es decir, este patrón de dispersión espaciotemporal se dio por esto. A lo mejor no encontrar o no entender finalmente la causa última, la causa profunda, pero sí poder tener una relación espacial, tener modelos geoespaciales que permiten de alguna manera identificar por qué se dio como se dio y en el mejor de los casos predecir a dónde se va a ir. Nosotros ahora tenemos un proyecto PAPIT grande, de hecho estaba hablando recién con él que quiere llamarme, con Christopher Rhodes de Ciencias Nucleares, que también tiene un modelo medio predictivo de casos, pero que efectivamente le falta muchísimo trabajo y hay mucha validación que hacer con datos observados. Toda esa parte de análisis y modelado geoespacial, yo creo que en todo el mundo ya se les ha levantado las antenitas de decir, acá hay un potencial de estas herramientas para generar información útil y para generar modelos prospectivos. Si a esos modelos prospectivos uno los usa a estas herramientas que pone a disposición ESRI, donde uno puede armar un dashboard interactivo en un día, que es lo que te tarda un día, bueno, ahí empieza a ponerse muy interesante, porque por un lado tenés un poder de procesamiento, que puede ser R, Python, lo que sea, nómbralo, y por otro lado tenés gente que sin tener que tener 3 programadores para que te hagan una plataforma web o contactarse con AmCharts, que es lo que usa CentroGeo, podés, sí, sin mucho esfuerzo, sin mucha capacidad de personas, puedes tener tu tablero y ligar las dos cosas, el análisis complejo y la dispersión o el despliegue de información geoespacial. Inclusive tiene animaciones y varias cosas que se pueden hacer ahí con ESRI. Y cada vez va a mejorar. Es decir, de acá a 5 años los productos que ofrezca esta plataforma o este sistema seguramente van a ser más complejos. Ya está el dashboard beta que te permite seleccionar cosas. Se va haciendo más plástico, ¿no? Y bueno, y en el caso de personas que quieren tomárselo más en serio, como por ejemplo CentroGeo, que lo tiene que hacer para el gobierno, pues ellos hacen su propio dashboard con PHP y bueno, y tienen plugins, ¿no? Pero bueno, CentroGeo también se está cansando de la pandemia y quiere volver a hacer lo que quería hacer. Entonces, ESRI te da la opción eso, de tener algo y poder seguir trabajando en lo que haces sin dedicarte, bueno, ahora voy a tener que trabajar en COVID el resto de mi vida, ¿no? Bueno, pues con esto estamos ya en tiempo, así que podríamos seguir conversando un rato más, pero lamentablemente se nos termina la hora. Yo quiero agradecerles a los 3 panelistas por su tiempo y por conversar con nosotros respecto a el uso de la información geoespacial para la toma de decisiones, en específico para digamos, suceso que estamos viviendo todos, y que sin duda esos portales que se han mencionado y toda la información que hemos comentado, pues ha servido para dar una mejor atención a la pandemia. Y pues sin más, le regreso la palabra a Paola para que nos dé el cierre de esta sesión y concluyamos. Saludos a todos y muchas gracias. Espero que esta discusión les haya parecido tan interesante como a mí. Este es un ejemplo del trabajo del equipo de ESRI de respuesta a desastres, que lleva más de 30 años trabajando con nuestros usuarios para ayudarlos a responder a emergencias como huracanes,
terremotos, inundaciones, y ahora, en los últimos 5 meses, ha soportado más de 5,000 implementaciones de nuestra plataforma. Acaban de ver algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, en México y en todo el mundo. Y esto es solo una muestra de la misión que tenemos en Esri y en CICSA, que es servir a nuestros usuarios, promover a los sistemas de información geográfica y a la ciencia que está detrás de ellos. Y por eso trabajamos todos los días para crear herramientas de alta calidad. También tenemos un ecosistema de socios muy robusto, que nos permite ayudarlos a complementar nuestra tecnología con datos, servicios o consultoría. Además, realizamos un gran esfuerzo para ayudarlos a fortalecer sus habilidades todos los días. Creamos un entorno de aprendizaje progresivo, que incluye cursos masivos en línea o MOOCs, clases web, lecciones AGIS y cursos guiados por instructores. La idea es generar un entorno en el que ustedes puedan continuar aprendiendo, pero que también introduzca a nuevos usuarios al mundo de los SIG. Por eso también tenemos una colaboración muy cercana con instituciones educativas. Tenemos programas especiales que otorgan licencias de nuestra plataforma a universidades en todo el mundo. Y ahora hemos desarrollado un programa en colaboración con National Geographic que les permite a las escuelas primarias y secundarias acceder a nuestros planes de estudio y a nuestra tecnología sin costo para que puedan ayudarlos a realizar su trabajo. Y también me da mucho gusto anunciar que a partir de este mes pondremos a disponibilidad de todos los estudiantes la tecnología de ArcGIS Online y las lecciones de LearnGIS sin costo alguno por un año. Este año, su trabajo para responder a la pandemia de COVID-19 está mostrando el poder de los SIG para generar entendimiento global, pero también ha demostrado el poder de la acción colaborativa en todo el mundo. Demostró que los profesionales del SIG desempeñan un papel fundamental para abordar este y muchos otros desafíos, y que ustedes, nuestros usuarios, son esenciales, y lo serán cada vez más conforme el mundo evoluciona. Muchas gracias.